chiste, ya sé. Bueno, buenas tardes a todos. Acabo de empezar a grabar. Los voy a silenciar a los que están en sus casas. Bueno, vamos a comenzar de a poquito el encuentro del 29 de septiembre, vísperas de Kol Nidrei, de Yom Kippur. Estamos todos en el clima preparándonos para ese momento. Y con esa perspectiva y con la ilusión que se generó hoy a partir del encuentro entre Netanyahu y Trump en la Casa Blanca, que generó que trascendió el documento de los 21 puntos que construyó Trump o Estados Unidos y que Netanyahu aceptó. Y que a grandes rasgos lo que ese documento dice como novedad es que parecería, no el documento sino el contexto, que los países de la Liga Árabe, varios países árabes, estarían dispuestos a presionar a Hamás para que esto pueda concretarse o que Hamás acepte esto, bajo incluso amenaza de ser expulsado, digamos, también de Qatar, los dirigentes de Hamás, y que tendría, por lo que trascendió, la liberación de casi 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con cadena perpetua o con sangre en las manos. Tendría la liberación de los rehenes todos juntos al tercer día de firmado el acuerdo, la retirada del ejército israelí de Gaza, el nuevo gobierno de tecnócratas que se haría cargo de Gaza, con una comisión internacional liderada por Trump para supervisar esto que se pueda implementar, y con la posibilidad de que los líderes de Gaza, los líderes de Hamás de Gaza, puedan o irse al país que elijan o no ser perseguidos por Israel durante su vida, siempre y cuando se respete el acuerdo que implica el desarme total de Hamás y obviamente ninguna participación de Hamás en ese futuro gobierno que esté en Gaza. Eso es a grandes rasgos lo que trascendió y lo han leído todos, todos tenemos la misma información, no tengo ninguna información distinta a la que tenemos todos. ¿De la frontera menciona algo de Jerusalén particularmente? No, no, esto es solo con Gaza. Ah, no es un acuerdo No, global con. esto es solo un acuerdo por Hamás. Lo que tiene esto es que, por lo que comentó Netanyahu post reunión, que esto es parte de un acuerdo integral con el mundo árabe y con más países que se sumen a un acuerdo de paz con Israel. Pero de eso no trascendió, yo por lo menos no escuché ni leí nada que haya trascendido sobre esa parte. Todo esto hace referencia, hay un mapita que se estableció de cómo se va a retirar el ejército israelí de Gaza, pero eso solo habla de Gaza, No lo que del yo sé. establecimiento del Estado palestino en sí, No, no. solamente Gaza. Está abierto, que sea. Una pregunta, Fabián. Lo que yo escuché en la conferencia de prensa y lo que, digamos, hasta ahora no trascendió, no sé si será o no. Viste que en Gaza hay dos cuerpos de dos soldados, uno que yo me acuerdo que se llamaba Goldín, todavía de años anteriores que lo habían secuestrado. Y no se dijo nada. No sé si estará entre bambalinas, porque la realidad tendría que ser que también devuelvan esos cuerpos, ¿no? No lo sabemos, Julio. No, la verdad no lo sabemos. Y nada, un pequeño comentario porque es tema del día, pero la verdad que hoy, como está, digamos, alguien me escribió de Estados Unidos y me dijo que la información de allá es más o menos parecida. Le digo, es la misma información, todos tenemos más o menos acceso a los mismos lugares. No hay más que a grandes rasgos como relevante lo que les acabo de compartir. Y si alguno lee cosas más sofisticadas, será más de análisis. No, pero a grandes rasgos, esto es lo que hoy circula como información. Bueno, vamos. Volvemos atrás en el tiempo, aunque a veces no parece que estemos volviendo atrás, porque parece lo mismo. Estamos así empezando el 2000, el año 2000, estamos hace 25 años, y yo les había contado el encuentro pasado, que fue hace un montón, que el gobierno de Ehud Barak había comenzado negociaciones con los sirios para llegar a un acuerdo de paz.
Bueno, en el año 2000 fracasan. Más allá de los intentos que hubieron de Estados Unidos y de algún otro país que trató de colaborar, los acuerdos de paz con Siria no llegaron a buen puerto. Todavía está el padre, todavía no había muerto y no había asumido el hijo. ¿Viste las empresas familiares que se heredan? Bueno, todavía estaba el padre en funciones y no se puede solucionar. Él se había puesto muy firme con la idea de que Israel tenía que retirarse a las fronteras del 67 y había algunos puntos que no había acuerdo, hay algunas cuestiones del Golán que no se pusieron de acuerdo, entonces se bloqueó esa opción y trajo mucha desilusión porque había mucha presión de Estados Unidos, había habido varias reuniones que parecían dar a entender que se podía llegar a un acuerdo. Uy, esperen que siguen llegando personas. Que se podía llegar a un acuerdo con Siria, pero eso no se logra. Eh, lo que sí va a hacer Israel en el 2000 es retirarse del Líbano. Lo que se llamó la retirada unilateral. Israel abandona el Líbano después de haber ocupado la franja de seguridad desde 1982. ¿Se acuerdan? No, las granjas no es lo único que no se retira. Se retira de los 20 kilómetros de seguridad, deja esas famosas granjas de Sheba que quedan como disputa. Israel considera que son propias, el Líbano considera que las tiene que devolver, pero hay una retirada, hay demandas para que también se retire de ahí, no lo hace. Finalmente, la ONU igual acepta oficialmente que Israel se retira del Líbano. Y, muy gracioso, llegan las fuerzas de las Naciones Unidas para custodiar la frontera. Y eso va a dejar mucha tranquilidad que la frontera norte de Israel tiene unas fuerzas mundiales de las Naciones Unidas para que no haya más ataques ni se forme ninguna fuerza terrorista en el norte de Israel del lado del Líbano. Y por suerte nunca se formó ni Hezbollah, no pasó nada. Fue muy eficiente, muy eficaz en su cuidado esta fuerza. Bueno, avanza entre Israel y la autoridad palestina los acuerdos que yo le conté que se fueron firmando y que se fueron implementando. Y ya para el 2000, la autoridad palestina controla el 40% de la tierra. Más o menos una mitad de eso en forma plena, acuérdense, sin ejército, sin relaciones exteriores, pero control de tierra más o menos la mitad, el 20% plena, y otro 20% en conjunto con Israel. Vieron que había una zona que era entre los dos, A, B y C, ¿se acuerdan? Bueno, se fue avanzando y extendiendo la autonomía palestina en estas zonas, como estaba estipulado o bastante cerca, y se anuncia que también se van a dar las primeras aldeas en la parte cercana a Jerusalén, que es la parte más difícil, más conflictiva o que más costaba. Se anuncia que eso también va a seguir expandiéndose y se iban a entregar aldeas por ahí. Entonces, este es el año en donde parecería que casi alcanzamos la paz. Casi con Siria, y en el 2000 hay un encuentro en Camp David entre Clinton, Arafat y Ehud Barak. ¿Se acuerdan? Bueno, este encuentro que cuando van a un lugar así y van los líderes que tienen que ir, se supone que hay previo acuerdo. Nadie hubiera imaginado que Netanyahu se hubiera tomado un avión a la mañana en Israel, hubiera llegado a la Casa Blanca para decirle en la cara a Trump que no está de acuerdo con esas cosas. Suelen evitarse. Bueno, hubo una reunión,
en donde se esperaba que alumbrara un acuerdo de paz con la Autoridad Palestina y un Estado palestino, el famoso Estado que ahora reclaman y que en muchos países muy democráticos y equidistantes anunciaron su aprobación. Bueno, Ehud Barak aceptó las condiciones, Arafat dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Había bastante acuerdo respecto a lo territorial. Casi todo el territorio que reclamaba y demandaba fue cedido y las partes que Israel se iba a quedar iban a ser compensadas por otras partes de tierra que iban a negociar. Iba a permitirse ese Estado palestino que iba a tener que desarrollar algún sistema de comunicación entre Gaza y Judea y Samaria o Cisjordania. Tenía que haber algún sistema, se pensaba desde túneles hasta puentes o algún sistema de conexión de carretera entre los dos lugares. Y Ehud Barak aceptó que Jerusalén Oriental sea la capital del Estado palestino. ¿Qué faltó? ¿Por qué no se firmó? Porque no aceptó que no puedan volver los refugiados palestinos. Es un tema que yo alguna vez se los conté, pero lo que quería volver a repetírselos bien porque es un tema de los que sigue vigente hasta el día de hoy y es un tema muy conflictivo. Cuando en el 47-48 se empezó con la construcción del Estado de Israel, cuando se aceptó en la ONU el 47 y se avanzó fuertemente, cuando estalla la guerra del 48 y en los días o meses previos y en los posteriores, se generó en Israel una situación de caos, guerra psicológica y guerra, digamos, de comunicación árabe que alteró la vida de la gente en Israel. Las aldeas árabes palestinas recibieron, por un lado, un mensaje de los palestinos o de los países árabes que decían: váyanse, entramos con los ejércitos, limpiamos Israel, tiramos a los judíos al mar y después ustedes vuelven a sus lugares. Por otro lado, se empezó a correr el rumor de que hubo excesos del ejército de Israel en alguna de las aldeas árabes. Excesos de asesinatos. En algunos casos parece que fueron ciertas, en otros fue simplemente propaganda. Todo eso generó que un conjunto importante de palestinos que vivían en zonas que le fue asignado a Israel o en zonas muy fronterizas que después Israel terminó incorporando igual por la guerra, abandonaron el territorio en carácter de refugiados. 300 a 400.000 palestinos abandonaron su aldea, su ciudad y su casa. La mayoría cerró la llave, se llevó la llave, se llevó el papel de escritura si tenía y se fue. Y se fueron a los países limítrofes, depende de cada lugar donde estaba, se fueron. Se armaron campamentos de refugiados en Gaza y en Jordania fuertemente, con la ilusión de esta gente de regresar. Bueno, en el 2000 habían pasado más de 50 años, o sea, 2 generaciones. Estaban los hijos, los nietos y en algunos casos, porque se casan jóvenes, hasta incluso una generación más. Y había un crecimiento exponencial que llevaba esta cifra a unos millones de personas. Y entonces la demanda de Arafat era que este número de gente pueda regresar a la tierra de Israel y no solamente sus casas, adquirir la ciudadanía israelí. Porque los refugiados no quieren ir al Estado palestino nuevo, sino a donde vivían antes, o sea, a Israel. Porque Estados Unidos
había ofrecido en Camp David un fondo de dinero para reparar y compensar a todos los palestinos que perdieron su hogar. Ahora, este número de palestinos, que también algunos dicen que fueron 600.000, no sé el número exacto, que se fueron y son considerados refugiados, son el paralelo a los 700.000 judíos que tuvieron que abandonar en el mismo año los países árabes, perdiendo todo lo que tenían. Y nadie constituyó en el mundo un fondo para recomponer, para nada. Les recuerdo que las Naciones Unidas tiene un organismo que se encarga de distribuir donaciones del mundo para los refugiados hasta el día de hoy funcionando. Y por ejemplo, siempre se dice, la hija de Arafat, que vive en París y que tiene 5.000 millones de dólares, sigue cobrando, sigue figurando en la lista como refugiada, por ejemplo. Entonces, hay una situación ahí de los refugiados que Israel no puede aceptar, no hay manera, no hay forma. ¿Por qué? Porque pierde el Estado judío. Sí. Te voy a hacer un comentario de eso. ¿No te parece que lo usó como excusa para que no haya acuerdo para seguir cobrando los fondos de Naciones Unidas? Porque el negocio de Arafat siempre fue la lucha, entre comillas, no con el Estado. Por todo de Israel y todo lo demás, la lucha. Sí, como voy a repetir, no hace falta que repita lo que él dijo, pero me voy a sumar con lo que dijiste. Yo recuerdo, porque como pasó hace poco tiempo, son cosas que uno tiene más cercanas en la memoria, que Marcos Aguinis escribió un artículo muy interesante sobre eso. ¿Qué decía él? O sea, está claro que Arafat no es que, bueno, había una cosa a su favor. Algunos decían que si Arafat firmaba eso, lo iban a matar, como pasó con Anwar el-Sadat en Egipto, que si claudicaba con el pedido de los es una versión, no lo sé. Pero, ¿qué decía Marcos Aguinis? Si hay gente que se transforma en líder en determinados momentos en función de las circunstancias que se generan y la personalidad que uno tiene. Por ejemplo, si ahora en la Argentina hay un caos, esperemos que no, con lo económico y, bueno, alguien va a emerger porque va a saber cómo capitalizar y cómo liderar en tiempos de caos. Ahora, si no hay un caos y si las cosas están ordenadas y más o menos el líder que va a emerger para intentar ganar las elecciones es otro perfil, es otro. Cada uno se destaca como líder en ciertas circunstancias. Bueno, Arafat aprendió a liderar a un grupo de terroristas y supo liderar a un grupo de resistencia. ¿Iba a saber administrar un país? No. Si Arafat firmaba ese día el acuerdo y tenía un Estado, ¿saben a qué se tenía que dedicar a partir de ese momento? A recoger la basura, a mantener limpia la ciudad, a administrar un presupuesto limitado y tener que ver cómo hace con la recaudación de impuestos para que eso, si no firma, recauda fondos mundiales para la resistencia, es un líder de la resistencia, sabe cómo hablarle a la gente para motivar y pelear. Bueno, quizás optó por el único modelo de liderazgo que él sabía y que él podía estar. Y en el otro iba a quedar desdibujado en la nada misma. Puede ser, no lo sabemos. Son, digamos, posibilidades. Es el ejemplo de Churchill, que fue Para el la pueblo, guerra. los ingleses lo pusieron para liderar la guerra, pero lo sacaron para liderar la paz. Claro, muy bueno. Churchill fue líder en la guerra, terminó, y a De Gaulle le pasó algo parecido en algún momento en Francia. Claramente los líderes son buenos cada uno en determinado contexto. No por eso incluso hoy se habla de liderazgo situacional. O sea, no hace falta reemplazar, pero si vos tenés un grupo de amigos, antes decía, bueno, ¿cuál es el líder? ¿Cuál es el chivo expiatorio del grupo? ¿Quién es el...? No, ahora es ese grupo de amigos. Va a jugar al fútbol, lidera el que juega, bueno, juega al fútbol, pero después van a comer un asado y lidera el que cuenta chistes. Y después van a un viaje y lidera el que arma viaje. Digamos, los liderazgos van cambiando en función de las circunstancias, de los contextos. Fabián,
Sí, Hay declaraciones de Clinton que los hizo después de muchos años de esta reunión, culpando a Arafat por qué no se llegó a un acuerdo. O sea, que Israel le había ofrecido cosas que nunca había ofrecido y que el culpable de no haber llegado a ese arreglo para ese Estado palestino fue Arafat. Lo sí, dijo Clinton públicamente. y correcto. Y Clinton lo dijo incluso mucho más cerca en el tiempo, no solamente al final, ya muchos años después. Clinton reconoció que Ehud Barak ofreció todo lo que podía ofrecer y que no se logró por culpa de Arafat. O sea, eso está clarísimo, como lo dijo Julio, eso es así. Lo que no sabemos es por qué. ¿Qué fue lo que motivó a Arafat o lo que le faltó a Arafat? Cuando esto ocurre, cuando no se logra este acuerdo y fracasa, ¿qué pasa? Estalla la violencia. Estalla la violencia y en muy poquito tiempo, también se van a acordar, un líder del parlamento de la oposición, porque Ehud Barak era de Abodá, un líder del Likud, muy conocido, decide ir a la explanada a caminar por ahí con su séquito. Les recuerdo que es la explanada. Cuando se hizo el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén fue construido en la cima de una montaña y cuando, ¿cómo se llamó? Herodes lo remodeló, lo reforzó, hizo toda una muralla perimetral y dejó en el medio el templo. Cuando lo destruyeron, se destruyó todo y quedó una pared de esa muralla externa. Cuando lo destruyeron, las ruinas quedaron encima. Entonces la pared parece más baja. Y a lo largo del tiempo se construyó encima de las ruinas. Entonces, si ustedes van hoy, van a encontrar que hay una explanada, parece más alta que la muralla, y esa explanada tiene el Duomo de la Roca, que es la de la Dorada, y la mezquita Al-Aqsa. Y en el medio hay una explanada. Pero esa explanada está sobre lo que era el templo de Jerusalén. Bueno, Sharon va a caminar por ahí. Aunque estaban todas las advertencias de que no lo haga, de que iba a despertar, año 2000, iba a despertar violencia, enojos. Sharon camina por allí. Y eso dio origen a lo que se llamó la Segunda Intifada. Actos de violencia de un nivel que hasta ese momento no habíamos visto, con colectivos que vuelan, discotecas que vuelan, restaurantes que vuelan, Sbarro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de...? Vamos, ahí empieza a haber una discoteca en Tel Aviv, murieron un montón de jóvenes, no sé si les suena, pero hay un montón de acontecimientos que implican violencia extrema usando esto como excusa. No es que fue porque camino por ahí. La violencia venía por el fracaso de las negociaciones, la violencia venía porque ambos bandos estaban llegando a extremos muy fuertes porque en esos momentos es lo que más predomina y fue la excusa para la segunda intifada. Todo esto digamos, implicó un Hezbollah del norte, no se acuerdan, secuestró 3 soldados israelíes en el norte. Desde Gaza hubo un montón de ataques, hubo morteros, hubo ataques de todo tipo y básicamente la mayor amenaza venía de Yehuda y Bromo, de Cisjordania, donde había infiltraciones de terroristas que secuestraban, que mataban, que ponían bombas y que implicó el peor estado para Israel. ¿Por qué? Porque no había frontera. Gaza tenía una frontera, una muralla que la rodeaba. No, no era tremendamente inviolable, pero física. El norte tenía cierto nivel de control. Cisjordania no tenía nada. Entonces, por ahí vinieron la mayor cantidad de ataques.
de Cisjordania. La mayor cantidad de ataques de Cisjordania. De Yehuda y Shomron se llaman. Y a partir de ahí, él se inició a hacer. Ahora vamos a eso. Entonces, termina el año 2000 con una situación cada vez peor de seguridad y al comienzo del 2001 se producen las elecciones porque Ehud Barak dimite, tiene que renunciar después del fracaso total, a fin del 2000 renuncia, se convoca a elecciones ¿y quién gana? No, Ariel Sharon. Claro. Ariel Sharon con el 61% de los votos. Fue ministro de Defensa Netanyahu en ese gobierno. Pero no importa, gana Sharon. Netanyahu no estaba en la Knesset. Y como no estaba en la Knesset, no podía presentarse porque no era una elección general, era un adelantamiento de las elecciones. Porque no es que terminó el mandato, sino que cayó, renunció. Entonces solamente podían participar en las elecciones los Habrei Knesset. Y Netanyahu no era Habrei Knesset, entonces no pudo participar. Ahí se empieza a ganar el que era relegado a Bodaza. Ya había ganado varias veces antes, ¿eh? Entonces venía el- Pero a Bodaza no vuelve a ganar. Desde ese momento creo que no. Habría que, la verdad que así rápidamente no te puedo decir, pero creo que no. Creo que no. Bueno, entonces asume Sharon o gana las elecciones con amplia mayoría, pero así todo hace una coalición y lo suma a Pérez como ministro de Relaciones Exteriores para tener un poquito más de plafón y de consenso y aparentemente lo primero que tiene que hacer es manejar la violencia que se hace cada vez más extrema. Ahora, lo que va a ocurrir en ese momento o en ese año es algo que va a cambiar la historia. Un joven argentino llega con su mujer y su hija y se establece en Jerusalén. Un año de estudio en Jerusalén, en el mejor momento de la vida de Jerusalén. Cuando todo volaba por los aires, este joven valiente. Tampoco estaba muy divertido. No, acá, no, esperá. Yo les voy a contar, ahí te dejo. Yo viajé en octubre del 2001, después del, ahora vamos a ver, el 11 de septiembre, el mundo. Entonces, todo el mundo dice, ¿cómo vas a ese lugar en esa fecha? Una locura. Y me volví para acá en julio del 2002 y allá me decían, ¿volvés a Argentina? No sabés lo que está pasando allá. Así que, Había otro evento que era la explosión de los .com, que estaban todas las empresas .com. que sí, estaban en el sector. igual lo que nos va a nosotros es que lo que explotaron fueron otras cosas que... Pero bueno, tenemos el 2001 con muchísima violencia. Yo les puedo contar de estando allá lo que era. Digamos, era imposible. Nosotros la pasamos mal y tuvimos que estar básicamente encerrados y hubo un montón de alertas y demás, pero finalmente hubo lo que se llamó escudo de defensa, Operación Escudo de Defensa. Homat Magen en hebreo, que fue una invasión del ejército de Israel a lo que no era Palestina todavía, o sea, los territorios, justamente porque no se podía más con esa violencia. En ese momento nosotros estábamos en Israel. Y yo les puedo asegurar, yo creo que se lo conté varias veces, yo siempre fui y volví a ser pacifista, de izquierda. Yo no tengo intención de que nunca mate a nadie. Creo que hay que confiar en el hombre, hay que ponerse de acuerdo. Estábamos allá y yo pedía por favor que tiren la bomba atómica. O sea, no se podía vivir así, no se podía vivir. Era realmente imposible. Obviamente esas cosas despiertan las derechas, los extremismos, de los dos lados. Y bueno, eso generó ese ataque de una operación que implicó el ingreso a Israel, de Israel, el ejército, al lugar que habían salido 5 años antes. O sea, primera vez que vuelven y que ocupan con ejércitos a lo que era la Autoridad Nacional Palestina. Eso fue transmitido por todo el mundo y se informó que Israel mató a 500 personas. 6 meses después, la comisión investigadora
determinó que murieron 49. Bueno, un error de cálculo. De la inflación. Y yo estaba allá y vi unas imágenes que cuando pregunté acá, nadie las había visto acá, pero tal vez alguno me lo escuchó porque yo lo conté ya alguna vez esto, y es que estaban participando de los funerales masivos de las 500 personas que habían muerto, era todo, ¿vieron como esas imágenes? Y vi una filmada de un helicóptero de Israel, iban los palestinos cargando, los llevan en andas a los ataúdes, todo lleno de gente, tremendo, iban cargando, claro, con todo ese quilombo, ¿no? Se les cayó el cajón. Y cuando no, estaba lleno de piedras, bueno, pero sí. O sea, se cayó el cajón, se rompió y adentro había piedras. Buena puesta en escena. O sea, como ustedes verán, la inteligencia artificial no inventó nada, ya había de antes la posibilidad de fabricar imágenes. Así que esto fue un poco lo que nos tocó a nosotros vivir allá, y ahí, en medio de ese caos, y con esa operación que puso un límite, se decide la construcción de una valla de seguridad alrededor de todo Cisjordania. Se decidió en el 2001, llevó varios años de construcción. Lo que yo les digo ahora con el diario después, con el diario después, cuando se implementó, bajaron muchísimo los atentados. O sea, antes era muy difícil de controlar el ingreso. Claro, ustedes me dicen, qué bueno que se hizo. Bueno, veamos todo lo negativo, porque fue negativo. Fue muy positivo esta parte, hay una parte negativa, no es que la balance es negativa, hay una parte positiva, una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Primero, no hay un acuerdo de paz. Entonces, no hay fronteras. ¿Por dónde pasa la valla? Y bueno, si la va a hacer un gobierno de derecha, de Israel, en el medio de un conflicto que te entran todos los días y que vos tenés que lidiar con tu población por eso, y bueno, todo lo que puedas tirar en contra de la frontera, lo tirás. Porque además, como no hay negociación, no te sentás con la contraparte, no tenés que hablar, bueno, la frontera que por la donde pasó la valla fue muy perjudicial para los palestinos. Hubo varios jueces que fallaron a favor de que Israel tenga que correr la valla en algunos sectores. ¿Cuál fue el segundo problema? Antes, un palestino para cruzar y trabajar en Israel, en esos momentos se suspendieron los trabajos, pero después volvieron. Podía cruzar y llegar a su trabajo en 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende de donde viviera. Bueno, a partir de ese momento empezaba a necesitar por lo menos 2 horas. ¿Por qué? Porque hubo 2 o 3 pasos. Creo que son 3, no sé cuántos hay, no importa. Hay pasos. Entonces, si vos tenías que pasar, tenías que ir hasta el próximo paso, pasar, que ya no es cruzar, es pasar un punto de control que tiene la concentración de los kilómetros por un lado y para el otro de gente. Entonces, ya ir a trabajar era o levantarte a las 4 de la mañana o una tarea imposible. Entonces, le cambió la vida a los palestinos mal. Por supuesto que uno desde acá uno puede decir, bueno, pero hubieras evitado la violencia. Sí, no todos los palestinos son violentos, no todos los que venían a trabajar todos los días, digamos. Pero obviamente las consecuencias las pagan los pueblos de las decisiones que toman los líderes. Y bueno, en este caso fue muy trágico para muchos, porque además dividió familias, dividió terrenos, perjudicó la producción de muchos y ni que hablar en la vida cotidiana. Así que esto podríamos decir que es una de las consecuencias de esa valla de seguridad. Y obviamente la baja de las cosas. Bueno, el 11 de septiembre se conocen las gemelas, con lo que el mundo cambió a partir de ahí. Y no sé si recuerdan, a finales del año, con todos estos conflictos y violencia, Israel le impidió a Arafat trasladarse. ¿Se acuerdan que quedó encerrado en su residencia de gobierno, en Ramala, y no podía salir ni trasladarse?
eso fue un confinamiento que, nada, producto, obviamente, de toda la violencia que generaron. Cuando Israel hace esta operación, que fue en el 2000, yo creo que les dije 2001, fue el 2002, pero hace la operación eh, y termina, obviamente, instalando cierta paz, parecería ser que uno de los acuerdos de los que se llevó, digo, parecía ser porque no fue presentado de esa manera, es que Arafat nombró por primera vez un primer ministro. Estamos hablando del 2002 o 2003, si no es 2002 es 2003. ¿Cómo se llamó el primer ministro que nombró Arafat hace 22, 23 años? Abbas, el que Mahmoud está ahora. Abbas. El mismo Ah, que está ahora. O sea, los liderazgos en Medio Oriente son como en Formosa. Son como en algunas provincias argentinas. Son feudos, son empresas nacionales. O sea, ustedes pueden decirme, bueno, con Netanyahu no puede decir nada, pero Netanyahu gana elecciones, digamos, y puede caer en cualquier momento. Seguramente, seguramente, el acuerdo que firmó hoy a la mañana le va a hacer caer su gobierno. O sea, sí, sí, porque él tiene en su coalición, que está muy justa, dos ministros que ya anunciaron que si firma un acuerdo permitiendo un Estado palestino, se van. Ben-Gvir y Smotrich. Ben-Gvir y Smotrich. Los dos, ¿cómo los llamamos? Son de extrema, ultra, archi, hiper derecha. No, no son, son sí. Tiene opción. Ben-Gvir es más de derecha que Smotrich. Hay un matiz. Está bien, pero los dos hacen comentarios y dicen cosas y afirman cosas que a mí me dan vergüenza en general. Perdón, una preguntita. Sí, Ambos pretendían seguir la lucha, ¿no? No querían ningún acuerdo. ellos no quieren ningún acuerdo y quieren que Israel termine con Hamas a través de una guerra continua. Bueno, en el 2003, Estados Unidos ataca a Irak. ¿Se acuerdan? Post 11 de septiembre, en busca del arca perdida, a veces llamado las bombas de destrucción masiva o... No las encontró todavía, pero el arca perdida tampoco se encontró, así que puede ser parte de lo mismo y demás. El mundo, y especialmente Medio Oriente, se desestabilizó para siempre, pero yo creo que acá hay que marcar algo que pasó a partir del 2001-2002. El mundo occidental tomó las medidas de seguridad que Israel había tomado 30, 40 años antes. Vos antes subías a un avión, si viajabas por el Al o ibas a Israel, te preguntaban, te revisaban. Te tomabas un avión a otro lado, nada. A partir del 2002, 2003, al avión que te subas, parece que vas a Israel. Y eso es un cambio que no es menor, porque en definitiva lo que nosotros hoy le decimos al mundo, que es, escúchame, vienen por nosotros, pero van a ir por ustedes. Y Israel es la punta de lanza de una guerra contra gente que quiere vivir con otro sistema. Es cierto. Y el mundo lo sufrió y lo vuelve a sufrir. Y de hecho, a partir de este momento lo va a sufrir Europa, porque después del 2001 van a venir los atentados en Madrid, en Londres, en París. Digamos, No lo registraron. no es que no los registraron, es que nadie actúa por lo que le parece correcto. Cada uno actúa por sus propios intereses. Y un gobierno que tiene una mirada, porque no es que no lo ven o no lo entienden, es que entienden lo que pasa, pero por otro lado, tienen millones de votantes y tienen poblaciones muy complejas metidas adentro que no tienen control de seguridad.
y que no quieren estallar violencia interna y tampoco que voten en contra. Entonces, nada, tienen que tomar decisiones lo que ellos consideran que es su propio interés. Y por eso declararon en la ONU el Estado palestino, porque tanto... Declarar una cosa y hacer las otras. Sí, todo esto que hicieron no tiene ninguna implicancia práctica real. O sea, se juntaron varios países y declararon que apoyan un Estado palestino o reconocen un Estado palestino. No hay ningún cambio. Lo que está haciendo Trump es un cambio. Puede salir bien o puede salir mal, pero es una jugada que trae un cambio posible. Veremos cómo sale. Bueno, en el año siguiente, 2004, digamos, toda una situación que no cambió, no sé si se acuerdan, los combatientes que estaban en los territorios palestinos se metieron en una iglesia, tuvo que intervenir Francia, Inglaterra para sacarlos del país. Digamos, hay una cantidad de situaciones de violencia que es imposible describir, uno se va acordando cosas, pero es muy difícil de detallar. Pero va a pasar algo que creo que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Se muere Arafat. Y algunos rumores dicen que fue envenenado, otros dicen que tenía una enfermedad. ¿Se acuerdan que se fue a París a tratarse y finalmente se murió? No lo sé, pero lo quiero tomar como modelo porque en general es una fantasía que muchos a veces tenemos y no suele ser recomendable. Cuando vos tenés un líder enfrente, que es un líder que aparentemente no quiere hacer la paz con vos y es bastante de derecha o extremista porque vas redoblando apuestas, si vos lo eliminás, lo que venga va a ser más de derecha. Porque Maduro tiene una tremenda resistencia interna en Venezuela. Pero cuando es amenazado por Estados Unidos, Venezuela logra bastante consenso en defender a Maduro. Digamos, si Arafat fue envenenado, no fue una buena estrategia. Como tampoco fue una buena estrategia de Bush liquidar a Saddam Hussein. Porque lo que vino después fue peor. ¿Se acuerdan? El Estado Islámico. O sea, cuando vos tenés un líder que no es un líder con el que te gusta dialogar o negociar, y entendés que tiene una postura muy derecha, si es un líder que se mantiene en el poder, lo más probable es que porque la gente a la que lidera piensa parecido. Y además la violencia contra él despierta más violencia del lado de los que lo siguen. Entonces, yo no sé lo que pasó con Arafat, no tengo la medida, capaz que alguno... 2004. Capaz que alguno tiene información o sabe algo de esto, pero Arafat murió en el 2004 y hasta el día de hoy no asumió ningún liderazgo con el que podamos trabajar mejor que con Arafat. Como tampoco pasó en Irak. Hoy es mejor que lo que sería liquidar a Hamas. La realidad del terreno, después de 2 años, es que Israel no está pudiendo liquidar a Hamas. Y hoy, no solamente, porque, a ver, yo entiendo el desconocimiento que todos tenemos de la distancia, ¿no? Y yo también, no es que, me trato de imaginarme lo que sería entrar a una franja de territorio muy limitada y pequeña, con casi 2 millones de habitantes, con una red de subtes como si fuera Nueva York, pero que son todos túneles, con un ejército que no está a la vista ni se viste como tal y que está mezclado en la población. ¿Cómo haces para qué? O sea, el costo, lo vamos viendo todo el tiempo, de ir eliminando a los terroristas en vidas es muy grande, la pérdida de soldados es muy grande, y la opinión pública del mundo ya no hay cómo sostenerla, no hay cómo contenerla, cada vez es peor.
Eso hay que aprender. Afganistán y Vietnam son dos ejemplos de lo que le pasa a grandes potencias militares en el medio de territorio de gente que vive ahí. Además, la población Bueno, los apoya. sí, Porque los matan, porque les hacen. porque tiene miedo y porque el que viene es peor que tu líder, es lo que hablamos recién. O sea, un venezolano puede odiar a Maduro, pero si viene de Estados Unidos a tirar bombas o a matar gente en Venezuela, está bien. Los más occidentalizados y los más cultos y los más refinados van a preferir que venga a Estados Unidos. Pero el 90% de la población no. Me queda un tema importantísimo porque con la caída de Arafat, o con la muerte de Arafat, y el recambio de liderazgo, Ariel Sharon va a jugar la carta más importante de su gobierno. El retiro de Gaza. Sí, en el 2005 se retira unilateralmente de Gaza. Así como Barak se retiró del Líbano en forma unilateral, 5 años después, Sharon se retira de Gaza. Hay un montón de especulaciones de cuál fue la verdadera motivación. Una de las explicaciones que se dio es la demográfica. Israel no podía seguir teniendo ocupación de una tierra sin dar ciudadanía oficial. Y si vos a Gaza y Cisjordania le das ciudadanía oficial, perdés las elecciones. Perdés el gobierno, perdés el país. Entonces, entendía que la única manera a mediano plazo, porque estas eran proyecciones demográficas, veía el crecimiento exponencial de Gaza y de Cisjordania y la población israelí, que crece, pero no tanto, no a ese ritmo, esos números lo preocupaban y además a números más o menos actuales. En Gaza había 8.000 colonos judíos. En Cisjordania hoy hay 350.000. Ponele que en ese momento había 300.000, no sé exactamente. Y bueno, es más fácil retirar 8.000 judíos que... Bueno, tomó la decisión, fue tremendamente cuestionado, fue, o sea, más que fue, corrió un rumor de que iba a ser una guerra civil, que los colonos se iban a aferrar y no los iban a sacar ni con un ejército y que iba a haber derramamiento de sangre de judíos con judíos. No pasó nada de todo eso. El ejército sacó a los 8.000 colonos sin un herido, no, bueno, así forcejeos, sin un muerto, sin nada grave, con algunas personas que pasaron unas horas en cárcel, no hubo nada importante y con un proyecto de incentivo económico muy importante. ¿Eran colonos o era gente que habitaba esa tierra históricamente? ¿Había un cementerio judío? ¿Tengo entendido? Sí, pero la mayoría de esa gente era gente que se había instalado ahí por convicción de que es tierra sagrada. Igual estamos hablando de poca gente y de una situación muy controlable y muy fácil. Y además, esa gente que estaba ahí, porque digo que son colonos, recibían apoyo de judíos observantes de Estados Unidos. Por eso tenían construidas ahí instalaciones de lujo. Las sinagogas, si alguno vio las imágenes cuando se desconectaron, las sinagogas eran todas preciosas, hermosas, y había granjas de cultivo intensivo de diferentes cosas muy sofisticadas, de mucho nivel. ¿Por qué? Porque vos te estabas ahí y viene un donante y te pone plata para que vos ganes plata y te quedes ahí, y eso mostraba que no era una comunidad primitiva o autóctona, sino que era una cuestión ideológica. Bueno, se retiraron y en el momento de la retirada, los gazatíes destruyeron las sinagogas, los cementerios, a los muertos los trasladaron. Y las granjas productivas. O sea, todo lo que hubiera implicado un mejor ingreso per cápita para los pobres, todo. Claudio. Hay que sumarle también la cantidad de soldados que tenían que custodiar a esos 8.000 colonos. Era un número muy grande. Sí, es correcto, y es una de las razones también, pero no creo que esa sea la principal porque es mucho más la cantidad de soldados destinada
a custodiar Yehuda y Shomrón, porque son mucho más separadas, más distantes. O sea, hay mucho más soldados hoy, desde ese momento hasta hoy, dedicados a eso. Fabián, Julio. yo a veces un poco discuto con respecto de que dentro de los gazatíes, por supuesto, no podemos masificar, pero vos veías en la Segunda Guerra Mundial que a los judíos eran perseguidos y habían algunos justos que de alguna manera salvaban a los judíos. En esta situación, ¿vos escuchás algún gazatí con respecto al tema de los rehenes, que seguramente muchos saben? Ni uno, no apareció ni uno. En todas las manifestaciones, desde el 11 de septiembre o cuando había un atentado en Israel, vos veías que todos entregaban caramelos. O sea que uno con un criterio humanista quiere pensar que son todos, no te digo como uno, pero con un criterio humanista. A mí yo tengo muchas dudas con respecto al tema de Gaza. Se podemos atribuir a la educación que le dan, muy bien, pero que me encuentren como, viste en la Biblia, un Mirá, justo entiendo, gazatí. es una postura ideológica tuya y la respeto, está bien, pero No, no es ideológica, es sí, es sentido lo que vos común. pensás. No, bueno, No, es lo no, que pensás y lo que sentido hacías, y yo no lo quiero discutir porque no es que no estoy ni siquiera en contra, ¿eh? No estoy en contra, pero nos vamos del eje. Yo les quiero decir algo importante más, como último tema de esto. Con el diario del día después, la retirada de Sharon de Gaza quizás fue uno de los errores estratégicos más importantes que se cometieron. Porque a diferencia de lo que terminó pasando en la Autoridad Palestina, Gaza, lo vamos a ver en el próximo encuentro, va a perder la conducción de la Autoridad Palestina en el lugar, pero Israel va a perder el ojo adentro de Gaza. Y al perder ese ojo adentro de Gaza, se desarrolló algo que después terminó provocando lo que ustedes saben que provocó. La pregunta es, si no nos hubiéramos retirado, está mal, está prohibido preguntar eso, no se puede, pero no puedo dejar de ponerlo sobre la mesa, de análisis, que ya no por lo ideológico, lo que pienso los gazatíes, sino haberte desconectado puede haber traído algunas ventajas. Yo soy de los que cree que Israel tiene que retirarse de todo Cisjordania y todo Gaza y dejar que exista un Estado palestino, no con este liderazgo, está claro, pero soy de los que cree que los colonos no debieran ocupar esos territorios. Pero a vistas luz de lo que pasó después, me genera obviamente la pregunta si no fue un gran error. Sharon, al poco tiempo, tuvo un derrame cerebral y quedó en estado vegetativo varios años hasta que unos años después murió. O sea, no tuvo mucho más tiempo, no sabemos qué hubiera pasado en su gobierno, tenía un alto nivel de aceptación, de popularidad, gobernaba y tuvo un derrame cerebral. Eso también no es un poco consecuencia de las diferencias, digamos, de población sociocultural que siempre dijo que hay entre Cisjordania y Gaza, donde Gaza es mucho más pobre, menos preparado, menos educado, y en el otro hay otro nivel que permite formar tal vez otro gobierno como el que tuvieron y otras relaciones con Israel, o no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hasta el 2007, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, era lo mismo, o sea, era un solo gobierno para todo. O sea, el 2007 provoca un cambio cuando gana Hamas, que lo vamos a ver en el próximo encuentro. ¿Y antes qué pasaba? En 1980, 1970, 1990, no es que había esa diferencia que vos decís entre Gaza y Cisjordania. Es más, había más problemas con Cisjordania porque no había valla de contención que de Gaza. Pero en 1987, se los dije hace unos encuentros, se fundó Hamas y ahí empezó, digamos, un movimiento dentro de Gaza que va a terminar, ustedes saben cómo termina. Bueno, cerramos, ya nos pasamos. Hatimato va para todos. Un tema importante, 2 lunes no tenemos. El lunes que viene es Sukkot y el otro lunes es Shmini Atzeret. Entonces, nada, los espero en los servicios. O sea, 19:40, los 2 lunes tenemos servicios, pero no tenemos este espacio. Bueno, que estén bien, nos vemos todos el miércoles y jueves. Chau, chau. Gracias. Chao, chao, gracias.